Muy buenas jóvenes, esto es para Mecánica 1, los ejercicios del tema 2.8 son las actividades de repaso, ejercicios de repaso. Vamos a realizar los 18 ejercicios que contiene, recuerden que tienen que agarrar 5 en cada equipo y resolverlos y publicarlos en el foro. Bueno, vamos a empezar a resolverlos uno por uno. En el caso del primero dice lo siguiente: ¿qué tiempo demorará una señal de radio enviada de la Tierra en llegar a la Luna? Menciona que la Luna tiene una distancia de unos 400.000 kilómetros de la Tierra, y también para Marte, considerando que Marte se encuentra a 100 millones de kilómetros de la Tierra. Entonces tenemos que obtener esas respuestas para ambos y también contestar la pregunta que te mencionan ahí, los resultados obtenidos. Bueno, para sacar esa parte tenemos que obtener la fórmula de velocidad. La velocidad es igual a distancia sobre tiempo, en el cual pues tenemos que despejar lo que es el tiempo. Se está pidiendo el tiempo. En el caso del tiempo, pues movemos tiempo y velocidad para que nos quede de esta forma el despeje. Tiempo es igual a distancia entre velocidad. ¿Qué velocidad vamos a tomar? Por si no sabían, la velocidad que se toma es la velocidad de la luz, los 300.000 kilómetros sobre segundo. Ese es el dato que nos hizo falta para completar el ejercicio. Con esta velocidad pues, se va a tomar en cuenta. Por lo tanto, a la hora de resolverlo, vamos a dividir la distancia, en el caso del primero de la Luna, 400.000 kilómetros, así como está, 400.000 kilómetros entre los 300.000 kilómetros de la velocidad. Si lo dividimos, a la hora de sacarlo te va a dar 1.33 segundos, que es la unidad que nos va a quedar. Para el caso del inciso B, ahora que está a 100 millones de kilómetros de la Tierra, vamos a dividirlo, pero vamos a quedarlo de la siguiente forma: tiempo es igual a distancia. Los 100 millones de kilómetros de la Tierra se pueden escribir de esta forma: 100 por 10 a la 6 kilómetros, ¿no? Kilómetros. Entre la velocidad de la luz, que son los 300.000 kilómetros sobre segundo. Aquí se eliminan los kilómetros, no lo hicimos en el anterior, pero de aquí lo vamos a realizar. Y dividimos esta cantidad entre esta cantidad, te va a dar un valor de 333.33 segundos. 333.33 segundos. Vamos a borrarlo, vamos a escribirlo un poquito mejor. No se ve muy bien los tres. Vamos a escribirlo mucho mejor. Va a quedar el resultado escrito de esta manera: 333.33, ¿no? Unidades son los segundos. Entonces, eso es equivalente a los 5.6 minutos que dice en la respuesta del inciso B. Menciona, dice, ¿qué dificultades puede existir para dirigir un robot que se mueva a la superficie de Marte? Obviamente, a mayor distancia en Marte, pues el tiempo para dirigirlo pues va a ser el de reacción mucho mayor. Incluso tú puedes tardar hasta varios minutos en mover el robot para poder moverse en Marte, ¿no? En el caso del 2 dice, durante el entrenamiento un atleta corrió 100 metros en 10 segundos, y al regresar del centro de entrenamiento a su casa, que está a 3 kilómetros, lo hizo en bicicleta y demoró 10 minutos. ¿En qué caso su velocidad fue mayor? Obviamente tenemos que sacar los cálculos para ver cuál caso es el mayor, pues tuvo de mayor velocidad. En el caso de la pregunta 2, en el caso 1, vamos a ponerle aquí, caso 1. En el caso 1 recorrió 100 metros en 10 segundos. Entonces vamos a sacar la velocidad con la fórmula: velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Distancia son los 100 metros y el tiempo son los 10 segundos. Dividimos y 100 entre 10 da 10 metros sobre segundo. Esa fue su velocidad corriendo. Ahora, en el caso de la bicicleta, que recorrió 3 kilómetros, en el caso 2, recorrió 3.000 metros, porque 3 kilómetros a metros son 3.000. Y recorrió 10 minutos, son 600 segundos, una conversión rápida, ¿no? Y 3000 entre 600 te da 5 metros sobre segundo. Por lo tanto, pues a la hora de sacarlo, estos resultados, pues el caso 1, el de cuando recorrió al principio a pie, pues lo hizo mayor. Y obviamente, pues la respuesta de esa forma nos sale de esta manera, ¿no?
Para la pregunta número 3, dice: ¿qué distancia aproximada recorre la Tierra alrededor del Sol en un minuto? ¿Qué distancia aproximada recorre cada minuto? Debido a la rotación de la Tierra, las personas que viven cerca del Ecuador. Menciona que la celeridad de la Tierra en su órbita en torno al Sol es de 30 km sobre segundo y un punto cercano al Ecuador, debido a la rotación de la Tierra, es de 0.46 km sobre segundo. Entonces tenemos que sacar la distancia que recorre en base a la fórmula otra vez de la velocidad. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Vamos a despejar distancia para que nos quede como distancia es igual a velocidad por tiempo. En la primera, que dice que su velocidad es de 30 km sobre segundo, nos va a quedar distancia es igual a 30 km sobre segundo por el tiempo en un minuto, que transformado a segundos son 60 segundos. Lo que va a ocurrir es que se elimine los segundos y segundos, y vamos a multiplicar 30 por 60. Si multiplicamos 30 por 60, te sale que el valor es de 1800 kilómetros en un minuto. En el caso del otro, las personas que están en el Ecuador, otra vez aplicamos la fórmula distancia es igual a velocidad por tiempo. Para el caso de las personas que viven cerca del Ecuador, pues tenemos que la distancia, que la velocidad para ellos es 0.46 kilómetros sobre segundo. Entonces vamos a escribir 0.46 kilómetros sobre segundo multiplicando con los 60 segundos del tiempo de un minuto, ¿no? Vamos a eliminar otra vez los segundos y vamos a multiplicar esta cantidad por 60 para que la distancia nos va a dar un valor de 28 kilómetros redondeado, esa cantidad que está manejando, ¿no? Entonces aquí menciona, considera que la celeridad, porque los resultados obtenidos son necesariamente aproximados, ¿no? Entonces esta forma de sacar nos queda de esta manera, ¿no? En el caso de la 4 dice: un camión que transporta aceite tiene en el contenedor un pequeño agujero por el que caen gotas al pavimento. La figura muestra la disposición de las gotas en dos tramos de recorrido del camión. ¿Qué tipo de movimiento tenía el camión en cada caso? ¿Puede conocerse en qué sentido se estaba moviéndose? Ok, viendo las gotas en el caso del inciso A, este es un movimiento rectilíneo uniforme que pues va a velocidad constante, ¿no? O sea que aquí la velocidad es constante debido a que el chorro del aceite que está manejando aquí siempre está en las mismas, en el mismo orden, en la misma secuencia de distancias de cada uno. Entonces este lleva una velocidad constante en esa sección. En el caso del B no se puede decir que va constante. Si se fijan bien, al principio iba constante, luego cada vez empieza a aumentar la velocidad. Entonces aquí la velocidad aumenta conforme pasa el tiempo, y entonces las distancias de cada chorro también está aumentando la separación de ellas. Esto es lo que tienen que explicar en este tipo de situación, ¿no? En A5 y se estima la aceleración media proporcionada por un bat de una persona a una pelota durante un juego de béisbol. Considera que el choque dura alrededor de 0.01 segundo. Realiza por ti mismo otras consideraciones que se requieran. Bueno, en el caso de este ejercicio, que es el bat de una pelota, ¿no?, y su reacción de 0.01 segundos, está dado por la fórmula del impulso. El impulso pues tiene las fórmulas, una que es impulso es igual a fuerza por tiempo, aunque también tenemos otra opción que es impulso es igual a masa aceleración por tiempo, que es la que necesitamos para despejar aceleración. Si despejamos aceleración, te va a quedar que es aceleración es igual impulso entre masa por tiempo. Masa no la conocemos, el impulso tampoco no lo conocemos, pero investigando dice que el impulso medio de una persona, el impulso que se realiza en medio de una persona es de 11 newtons por segundo, y la masa de una pelota de béisbol, si es una pelota de béisbol, está en 145 gramos, es lo que vale su masa, pero se expresada en kilogramos, porque necesitamos expresarla en kilogramos, vale 0.145 kilogramos. Entonces, por lo tanto, a la hora de sacar estos datos, nos va a quedar aceleración es igual a 11 newtons por segundo entre 0.145 kilogramos por el tiempo, que es 0.01 segundo.
Bueno, aquí a la hora de hacer el cálculo, primero vamos a multiplicar la parte de abajo y obviamente estos newtons por segundo, para que queden mejor las unidades a quitar, en vez de escribir newton, vamos a escribir las unidades que conforman el newton, que son kilogramo metro sobre segundo al cuadrado, y obviamente por el segundo que tenemos aquí. Lo que van a ir pasando es lo siguiente: se va a eliminar algunos valores, se elimina segundos, se elimina kilogramos, para que nos queden nada más los metros sobre segundo al cuadrado, que es de la aceleración. Una vez que hacemos las operaciones, nos va a dar una multiplicación y una división de 7586.2 metros sobre segundo. Entonces es una aceleración tremendamente rápida por el tiempo de reacción, más que nada es por el tiempo de reacción que sucedió por el choque, obviamente, del VAT, ¿no? Entonces de esta forma pues tenemos los primeros 5 ejercicios, nos faltan todavía más. Vamos a seguir a continuación para resolver cada uno de ellos. Para la C dice: expresa la velocidad del caminante de la figura 2.4 en kilómetros por hora. Bueno, aquí necesitamos ver esta figura del caminante, este caminante que aquí se expresa pues su valor, ¿no?, de este cuadro, donde podemos ver ciertos valores, donde su velocidad dice que es 1.3 metros sobre segundo. Aquí te está diciendo, entonces, esta velocidad de 1.3 metros sobre segundo. Entonces, como la velocidad del caminante es de 1.3 metros sobre segundo en esa figura 2.4, vamos a pasar esa velocidad del caminante a metros sobre segundo a kilómetros por hora. Se hace una pequeña conversión que se vio en la unidad 1, donde ustedes van a escribir aquí lo siguiente: dos líneas, dos fracciones, y aquí en la primera pues 1 kilómetro equivale a 1000 metros y 3600 segundos equivale a una hora. Lo tenemos que poner de esta forma para poder eliminar metros con metro y segundo con segundo. Al aplicar esta operación nos va a quedar la siguiente forma en el caso de la pregunta número 6: 1.3 por 3600, y lo que salga lo divido entre 1000. Te va a dar el resultado ya de 4.7 redondeado, y la respuesta pues sería kilómetros por hora, ¿no? Kilómetros entre hora, ¿no? Nos va a quedar. Entonces de esa forma nos da la respuesta de las 6. En la 7 dice: ¿qué distancia había recorrido el caminante al cabo de 17 segundos? Hay el resultado a partir de la gráfica y de la ecuación. ¿Qué procedimiento resulta más rápido o más preciso? ¿Sería más fácil hallar el resultado a partir de la tabla? Ok, en el caso de la pregunta 7, pues aquí menciona que qué distancia había recorrido el caminante al cabo de 17 segundos. Si nosotros nos fijamos en la tablita de los valores, aquí tenemos, al 17 segundos, pues sí es un poquito más complicado, más que nada, porque los 17 segundos más o menos va a estar en esta sección donde está la manita. Pero estos datos, pues sí, como no tenemos unos datos un poquito más exactos, se nos va a dificultar un poquito más sacar los datos verdaderos. Para obtener los datos más rápidamente se hace con un cálculo, ¿no?, con una operación donde pues ya conocemos la velocidad del caminante, que es 1.3, y nos dan el tiempo de 17 segundos. Entonces tenemos que sacar la distancia con la fórmula distancia es igual a velocidad por tiempo. Ya conocemos la velocidad, que nos va a quedar como distancia es igual a 1.3, y el tiempo pues son los 17 segundos. Si nosotros multiplicamos, te da un valor de 22.1 metros. Entonces esa es la respuesta que nos va a dar, ¿no? Entonces es mejor hacerla en cálculo, dado que nos da más exacto ese tipo de valores que en la tablita, porque ahí no se ve pues qué dato sería más exacto en la tablita, ¿no? En el caso de la 8 dice: ¿en qué tramo corrió con mayor rapidez el corredor cuya gráfica se representó en la figura 2.5? Calcula el valor de su velocidad en ese tramo. Ok, aquí en el libro, en la figura 2.5 que tenemos aquí, en la figura del corredor, pues tenemos que en la figura del corredor, en el minuto, a partir del minuto, menciona que es en el minuto, a partir de cuál corredor, pues se va a representar dónde corrió con mayor rapidez. Entonces, viendo la tablita, aquí tenemos una curva que se está haciendo del corredor,
porque este es del caminante, del que va despacito. Entonces, viendo la gráfica, pues a partir de los segundos 6 hasta el 12, más o menos, es donde la distancia, pues sí, aumentó considerablemente, ¿no? Su cantidad de metros, sus recorridos. En la 6 de 30 a la 12 pasó a 80, entonces casi a 12, ¿no? Entonces recorrió 50 metros rápidamente en esos segundos, en 6 segundos. Entonces, ¿cómo se puede sacar bien su velocidad para ese corredor de 12 a 6? Bueno, vamos a hacer una operación que se llama pendiente de una recta. Bueno, ahí no está en forma de pendiente, pero si trazamos una línea recta, nos puede dar más o menos parecido a la recta de la pendiente. Entonces, si nosotros sacamos para la pregunta 8, la pendiente de la recta sería, pendiente de la recta es igual a velocidad, y la velocidad es el valor de y2 menos y1 entre x2 menos x1, ¿no? Esa es la fórmula de la pendiente, pero y2 viene siendo las distancias y x2 viene siendo el tiempo, así como y1 y x1. Bueno, y2 sería la distancia mayor, sería los 80, y y1 sería la distancia menor, menos 30. Y x2 sería el tiempo en esa distancia 80, sería 12 aproximadamente. Y x1 sería la distancia para 30, sería para 6. Entonces nos va a quedar un valor de 80 menos 30, esto da 50. 12 menos 6 da 6. Si yo divido 50 entre 6, pues te va a dar un resultado aproximadamente ya de 8.33, que serían los 8 que te está diciendo aquí de respuesta, pero con un decimal más, ¿no? Entonces la pendiente, que es igual a velocidad, es igual a 8.33 metros sobre segundo, ¿no? De esta forma obtendríamos la respuesta para la 8. Para la pregunta 9 dice, a partir de la gráfica 2.9 determina el valor de la velocidad del cuerpo al cabo de 0.15 segundos de iniciar el movimiento. Bueno, aquí en la gráfica 2.9, si nos bajamos hasta acá, en la gráfica 2.9, se necesita ver que la gráfica pues sí maneja cierto comportamiento, ¿no? Aquí tenemos la figura 2.9, es esta parte, donde si nos fijamos, pues sí, es una curva, no es una recta para sacar la pendiente como la anterior. Dice que a partir de los 0.15 segundos, a partir de aquí, ya lleva un tramo de velocidad, puede que sea la mitad, 0.1, ¿no? Y obviamente hasta la máxima distancia, que es 1 metro, para un tiempo, creo que en la mitad del 0.40 igual al 0.50, que es 0.45, lo podemos encontrar. Pero bueno, hay otra forma también de cómo encontrarlo, que es en base a esta parte de la figura, donde se menciona que para 0.15 se equivale 0, para que se dé obviamente los datos de la recta. Esta parte se llama recta tangente, por si no sabían, es el pendiente de la recta tangente, pero el problema es que esta es una elaboración de cálculo, ¿no? Entonces sí es un poquito complicado sacarlo si utilizamos de esta manera, ¿no? Si utilizamos el cálculo, pues sí, pero ustedes están en el segundo año, ustedes todavía no han visto cálculo. Entonces hay otra forma de poderlo sacar, pues sí, hay una forma un poquito diferente de sacarlo, que les puede dar un resultado más o menos parecido, ¿no? No quiere decir que no salga el resultado igual, pero más o menos parecido. Por ejemplo, aquí tenemos dos puntos. Por ejemplo, de la recta podemos agarrar el punto de 0.15, que vale 0, a uno que sea de 0.35, vale 0.60. Entonces, si aplicamos nosotros la pendiente de la recta para sacar dicha velocidad, en el caso de la 9, pendiente es igual a velocidad, vamos a escribir 0.60, que es la distancia para este punto, para un valor de 0.35, para un valor de 0.35 de tiempo, menos, le ponemos aquí 0 de distancia para un valor de 0.15 de tiempo. Lo que hacemos aquí es que vamos a dividir 0.60 entre 0.2
Si hacemos la división, pues sí, nos va a dar un valor de 3 metros sobre segundo, el valor de la velocidad, ¿no? A lo mejor si agarramos otra pendiente puede variar, pero bueno, dice que la respuesta es 1.5 metros sobre segundo, dio el doble. A lo mejor si era porque dividido entre 2, pues ya te da esos 1.5 entre metros sobre segundo, ¿no? Puede ser así. Para el caso de la 10 que tenemos aquí, utilizando el resultado anterior y conociendo que la velocidad del cuerpo al cabo de 0.3 segundos de iniciar el movimiento es 2.94, determina su aceleración, módulo y sentido. Ok, aquí pues esta parte lo que tenemos que hacer aquí es dividir. Aceleración es igual a velocidad entre tiempo. Entonces vamos a dividir 2.94, que es su velocidad, entre 0.3. Si hacemos esta división, te da un valor de 9.8 metros sobre segundo cuadrado, que esta es la aceleración de la gravedad. Quiere decir que aquí el módulo, que es esta cantidad, la dirección, va a tener como se aprecia en la gráfica, pues va a tener una dirección hacia arriba y también el sentido de esa manera, ¿no? Continuando con los ejercicios, ahora toca la 11, dice, si la masa del cuerpo del ejemplo 2.3 era 100 gramos, menciona ahí, ¿qué fuerza neta actuó sobre él en el caso B? Si la variación de velocidad ocurrió en 0.6 segundos. Lo que está hablando de un ejemplo 2.3. Si nos movemos al ejemplo 2.3 que está mencionándose sobre la ley de Newton, esa es la parte de la ley de Newton, está hablando ya sobre el concepto de fuerza. Y necesitamos saber, pues, cómo es el comportamiento de ese dicho concepto. Ok, ese es el ejemplo 2.3. Dice que el inciso B dice, un cuerpo se mueve en línea recta y su rapidez va disminuyendo. Entonces tenemos aquí esta parte, ¿no? Va disminuyendo su rapidez. Ok, para el caso B, que te está preguntando para obtener su resultado, dice que tenemos que la masa del cuerpo son 100 gramos y la variación de velocidad ocurrió en 0.6 segundos. Necesitamos la fórmula de la fuerza para el caso del 11. Fuerza es igual a masa por aceleración, pero la aceleración también tiene otra fórmula, ¿no? Que recuerden que la aceleración es velocidad entre tiempo. Entonces la fórmula a usar es fuerza es igual a masa por velocidad sobre tiempo, ¿no? Entonces ya tenemos la masa 100 gramos, hay que pasar los kilogramos, el tiempo 0.6 y obtener obviamente la velocidad, que es la variación de velocidad de 3 a 8, ¿no? Porque recuerden aquí que iba a 8 y luego vino 3. 3 es la velocidad final, 8 es la velocidad inicial. Entonces con estos datos vamos a resolverlo. Nos va a quedar de la siguiente forma. Fuerza es igual a masa 0.1 kilogramos, que multiplica a la velocidad, que es 3 menos 8 da menos 5 metros sobre segundo, entre el tiempo, que es 0.6 segundos. Si nosotros hacemos esta división, pues la fórmula nos va a quedar en newtons, que es la unidad de la fuerza. Nos va a quedar la respuesta de menos 0.833 newtons, que es obviamente la respuesta que tenemos aquí. Es negativa porque la velocidad está disminuyéndose conforme pasa el tiempo. Para la pregunta 2 dice, imagina que la masa del cuaderno lanzada sobre la mesa en la figura de la página 104 era 250 gramos y la fuerza de rozamiento que actuó sobre él es 0.5 newton. Si el tiempo que demoró en detenerse fue 0.5 segundos, ¿con qué velocidad fue lanzado? Entonces aquí nos permite saber, tenemos que sacar la velocidad para la pregunta número 12, ¿no? Bueno, ¿cómo sacar la velocidad? Pues tenemos que sacar con la fórmula siguiente, ¿no? Tenemos que sacar con la fórmula igual de la fuerza es igual a masa por velocidad entre tiempo, parecida a la anterior. Entonces, la fuerza después la fuerza de rozamiento, ¿no? Aquí vamos a despejar lo que es velocidad. Si despejamos velocidad, esta fórmula te va a quedar velocidad es igual a fuerza por tiempo sobre masa. Ya tenemos la fuerza, que son los 0.5 newtons, ya tenemos el tiempo, que fue los 0.5 segundos, y ya tenemos la masa, que son 250 gramos. Pasado a kilogramos, se tiene que escribir a 0.25,
Entonces nos va a quedar velocidad es igual a fuerza 0.5 newtons, tiempo 0.5 segundos, entre la masa que es 0.25 kilogramos. Realizando la operación, pues esta cantidad nos va a salir que en el caso de la parte de arriba nos queda como 0.25 newtons por segundo. Vamos a escribir bien el 5 newtons por segundo y acá 0.25 kilogramos. Esta cantidad pues dividida, ya quitando las unidades bien, se van a quitar los kilogramos del newton y nos va a quedar como metros sobre segundo al cuadrado, metros sobre segundo, perdón, y para que nos quede el resultado final de la velocidad de 1 metro sobre segundo, ¿no? Esta es la respuesta que tenemos aquí, nos salió de esa manera. Para la pregunta número 13, dice, utilizando el resultado obtenido en el ejercicio número 5 y conociendo que la masa de la pelota es 145 gramos, calcula la fuerza ejercida sobre ella. ¿Cuál será la fuerza ejercida sobre el bat? En la pregunta 5, pues la fuerza para sacar el resultado es igual a masa por aceleración. Para obtener ese resultado, pues debemos de conocer tanto la fuerza, tanto la masa, que son los 0.145 kilogramos de la pelota, y la aceleración que nos dio, que fue de 7586.2 metros sobre segundo al cuadrado. Si lo multiplicamos, te da un resultado de fuerza de 1099.99 newtons. Obviamente, la fuerza ejercida sobre el bat es lo contrario, ¿no? La fuerza ejercida sobre el bat para corresponder a la pelota tiene que ser negativo para llegar a un equilibrio de fuerzas, o sea, menos 1099.99 newtons. Para la pregunta número 14, se sabe que Phobos, uno de los satélites de Marte, se mueve en una órbita que está a 9.4 por 10 a la 6 metros del centro de Marte, con una aceleración dirigida hacia él de aproximadamente 0.48 metros sobre segundo cuadrado. Utilizando la ley de la gravitación universal, determina la masa de Marte. Ok, tenemos que llegar a esta respuesta. Vamos a ver si lo podemos llegar. La fórmula de la ley de la gravitación universal es la siguiente. Fuerza de gravedad es igual a, o fuerza gravitatoria es igual a masa 1 por masa 2, coeficiente gravitacional, entre radio al cuadrado, ¿no? O distancia al cuadrado, se le suelen llamar. Bueno, para sacar bien esta respuesta, la fuerza de gravedad también se puede sacar su fórmula bien. La fuerza de gravedad sería la masa del astro por la aceleración de él, ¿no? Es igual a masa 1, masa 2, coeficiente de gravedad entre distancia al cuadrado. La masa de la fuerza de gravedad viene siendo la masa 2. Entonces aquí masa 2 nos va a quedar. Vamos a despejar lo que es pues la masa 1, porque la masa 1 es la masa de Marte y la masa 2 es la masa de Phobos. Como no conocemos la masa de Phobos, entonces vamos a hacer una especie de cálculo para descartar masa 2 y obviamente ya sacar masa 1. Lo que vamos a hacer primeramente es mover distancia al cuadrado para que nos quede de esta forma. Masa 2, aceleración, distancia al cuadrado es igual a masa 1, masa 2, coeficiente de gravedad. Luego, para despejar masa 1, vamos a mover masa 2 y coeficiente de gravedad para que nos quede masa 1 es igual a masa 2, aceleración, distancia al cuadrado es igual a masa 2, coeficiente de gravedad. Lo que van a ir pasando es que se quiten las masas 2, que son de Phobos, ¿no? Y nos va a quedar para masa 1 es igual a aceleración, distancia al cuadrado entre coeficiente de gravedad. Y con esta fórmula vamos a poder sacar la masa de Marte. Bueno, entonces para obtener la masa de Marte con esta fórmula, vamos a proceder a resolver lo siguiente. Nos va a quedar masa 1 es igual a aceleración, que hemos dicho que es 0.48 metros sobre segundo al cuadrado. 0.48 metros sobre segundo al cuadrado. Distancia, mencionan que la distancia es de 9.4 por 10 a la 6 metros. Entonces aquí vamos a poner 9.4 por 10 a la 6 metros, pero elevado al cuadrado, ojos ahí, entre la constante universal. Bueno, aquí no se había mencionado, pero la constante universal vale 6.67 por 10 a la menos 11 unidades que se manejan, pues tiene muchas unidades a manejar para poderlo sacar bien. Tenemos que resolver, nos queda
más a 1 es igual a 0.48 que multiplica a 9.4 por 10 a la 6 al cuadrado. Esto al cuadrado, si lo obtenemos, nos va a dar un valor ya aproximado de 9.4 por 10 a la 6 al cuadrado. Nos da un valor de 8.84 por 10 a la 13. ¿Sí? 8.84 por 10 a la 13. Entonces, esto te voy a dividirlo entre 6.67. Disculpen, le puse un 7 de más, le puse un número de más. 6.77 por 10 a la menos 11. Multiplicamos 0.48 por 8.84 exponente a la 13. Te da una cantidad de 4.24 por 10 a la 13 y lo divides entre 6.77 exponente a la menos 11, dándote la respuesta ya de toda esa multiplicación con esa división de 6.36 por 10 a la 23, que pues redondeado de 6.4, ¿no? Entonces está bien la respuesta y de la masa pues se escribe en kilogramos, ¿no? De esta forma pues nos queda la respuesta para de la pregunta 11 a la 14. Continuando ahora con la pregunta 15, dice: ¿cuál será la aceleración del satélite que describe una órbita circular alrededor de la Tierra a 250 kilómetros de su superficie? Bueno, para esta pregunta, para este ejercicio, necesitamos también conocer la fórmula, otra vez la fórmula de la ley de la gravitación universal. La fórmula, por si no recuerdan, es la que hicimos para Marte. Entonces, fuerza es igual a masa 1 masa 2 coeficiente de gravedad entre distancia al cuadrado. Bueno, aquí tenemos que sacar unos datos porque menciona que está en la Tierra. Entonces tenemos que sacar la masa de la Tierra. ¿Cuál es la masa de la Tierra? ¿Cuál es también la distancia de la Tierra? Entonces la masa de la Tierra sacado es 5.98 por 10 a la 24 kilogramos. Y la distancia de la Tierra al centro, su distancia viene siendo 6.37 por 10 a la 6 metros. Estos datos los necesitamos para lo siguiente, ¿no? Teniendo estos datos y con la fórmula, vamos a proceder también a despejar como lo que hicimos para sacar el valor de Phobos del Marte. Vamos a despejar esta fuerza. Va a ser para la fuerza del satélite y nos va a quedar que es masa 2, aceleración es igual a masa 1, masa 2, constante gravitacional entre distancia al cuadrado. Despejando aceleración, nos va a quedar que se van a eliminar las masas 2, y nos va a quedar el valor de esta manera: aceleración es igual a masa 1, constante gravitacional entre distancia al cuadrado. Con esta fórmula podemos sacarlo, pero primero que nada, distancia al cuadrado es la distancia no nada más del centro de la Tierra, sino también la distancia de los 250 kilómetros de la superficie, todavía. Entonces vamos a sumar otra vez otra distancia extra, ¿sí? Otra distancia extra, que son 250 kilómetros. Y se tiene que pasar a metros, que son 2.5 por 10 a la 5 metros. Entonces, estas dos distancias son las que se van a sumar. La fórmula nos va a quedar de la siguiente manera: aceleración es igual a masa de la Tierra, habíamos dicho que era 5.98 por 10 a la 24 kilogramos. La constante gravitacional son los 6.67 por 10 a la menos 11, y dividirlo entre la sumatoria de 6.37 por 10 a la 6 más 2.5 por 10 a la 5 elevado al cuadrado. Vamos a realizar primeramente la multiplicación de la parte de abajo, de la parte de arriba. Si multiplicamos estos dos, te va a dar un valor de 4 por 10 a la 14. Y si sumamos estos dos, te va a dar un valor de 6.62 por 10 a la 6. Ojo, todavía le falta elevarse al cuadrado. Entonces, cuando elevamos al cuadrado 6.72 por 10 a la 6, te van a dar un nuevo valor de la siguiente manera: de 4.38 por 10 a la 13. Entonces, vamos a dividir 4 por 10 a la 14 entre
4.38 por 10 a la 13. La respuesta te va a dar 9.13 metros sobre segundo. Casi nos acercamos a los 9 de respuesta, pero esa es la aceleración que hay de ese satélite a 250 kilómetros de la Tierra. Para la pregunta 16 dice: considera que en la figura de 2.3 la masa de la caja es 350 gramos y el coeficiente de rozamiento es de 0.34. Se decaerá la caja si el caballero presiona con una fuerza de 10 newtons. Y luego, ¿cuál es el valor de la fuerza de su rozamiento? Ok, para sacar el valor, pues necesitamos, para la 16 tenemos masa, que son 350 gramos, se van a pasar a kilogramos, 0.35 kilogramos. Coeficiente de rozamiento dice que es 0.34 y la fuerza aplicada es de 10 newtons, ¿no? Ok, si nosotros sacamos el valor primeramente de la fuerza de gravedad accionado a la caja de 350 gramos, vamos a multiplicar 0.35 por el valor de 9.8, que es la gravedad. Si lo multiplicamos te va a dar un valor de 3.4 newtons. Quiere decir que si una fuerza es mayor que está aplicando, si el hombre está aplicando 10 newtons contra los 3.4 newtons que actúa la gravedad, quiere decir que el hombre pues va a ganar al aplicar esa fuerza, y obviamente no se va a caer la caja, ¿no? Porque le está ganando en cuestión de fuerza. Ahora, para sacar la fuerza de rozamiento, necesitamos sacar la fórmula: fuerza es igual coeficiente de rozamiento, o bueno, fuerza de rozamiento es igual a coeficiente de rozamiento por la fuerza de los 10 newtons. Entonces el coeficiente de rozamiento es 0.34, que multiplica a 10, esto da un valor de 3.4 newtons la fuerza de rozamiento. En la número 17 menciona ahí, dice lo siguiente: suponiendo que una gota de lluvia cae con una aceleración constante, calcula su velocidad en metros sobre segundo y kilómetros por hora al llegar al suelo si la nube está a 2 kilómetros. ¿Cómo se explica que la velocidad de una gota de lluvia típica sea tan solo 8 metros sobre segundo, ¿no? Entonces menciona que en este caso, pues, ¿cuál sería la gota de la lluvia? Entonces aquí se necesita una serie de valores a investigar. Por ejemplo, pues la fórmula es aceleración es igual a velocidad entre tiempo, y pues también a la hora de sacarlo, pues es sacar también su velocidad, que vamos a necesitar obviamente es distancia sobre tiempo. Bueno, esta no la necesitamos, la aceleración, necesitamos la distancia sobre tiempo, y pues dice que la distancia está a 2 kilómetros, quiere decir que son 2000 metros. El tiempo no nos lo están dando, pero investigando dice que puede caer de esa distancia a 10 segundos. 10 segundos dura en caer. Entonces, esos datos los saqué de internet, no crean que los saqué de otro lado, y lo divido, obviamente, porque 10 segundos a lo mejor se van a preguntar, puede que sea por el valor de la gravedad, que es 9.8 y se redondea a 10, puede que sí sea ese dato. Entonces, 2000 entre 10, vas a sacar una velocidad de 200 metros sobre segundo, que son los 2 puntos por 10 en la respuesta de la primera. Y para sacarlo en kilómetros por hora, para obtenerlos en kilómetros por hora, pues tengo que hacer la conversión. Ya saben, la conversión es 200 metros sobre segundo, lo multiplico obviamente esta cantidad, dividirlo entre 1000 para 1 kilómetro y multiplicarlo por 3600, pues para 1 hora, ¿no? Se elimina los segundos con segundos, se limitan los metros con metros, y vas a multiplicar 200 por 3600, te da un valor de 72.000, ¿no? Lo más probable, y lo divido entre 1000, pues te va a dar un valor de la velocidad 720 kilómetros por hora, que también es casi la misma que la de la respuesta que tenemos aquí, ¿no? Y para la pregunta 18 dice: si el resorte entre los carritos de la figura de la página 115 tiene una constante elástica de 8 y se ha comprimido 5 centímetros, ¿qué fuerza ejercerá sobre los carritos al instante que se lo libera? Ok, aquí para la pregunta 18 necesitamos sacar la fuerza elástica. La fuerza elástica con la fórmula de menos constante elástica por distancia. Entonces, como habla de compresión y no de liberación,
la compresión va a dar el sentido positivo. Por lo tanto, a la hora de sacarlo sería menos la constante elástica de 8 por 5 centímetros, que sería 0.05 metros a pasarlo. Y aquí a la hora de sacarlo, pues nos va a salir un valor de menos 0.4 newtons, porque se está comprimiendo, ¿no? Y obviamente dice qué sucede con el valor de la fuerza a medida que el resorte se descomprime. Obviamente cuando se descomprime pues va a adquirir una tonalidad positiva, pero también con el paso del tiempo se va a disminuir. Y de esta forma pues nos queda la respuesta de los ejercicios, los 18 ejercicios de mecánica del tema 2.8. Sería todo y nos veríamos para la siguiente sesión. Se cuidan mucho.